Hola clase, vamos a empezar con el tercer vídeo explicativo del tema 4 de la hidrografía española y vamos a tocar ahora el punto sobre el caudal y los regímenes fluviales, ¿vale? ¿Qué es el caudal de un río? Es la cantidad de agua que pasa en un segundo por un punto concreto y se mide en metros cúbicos segundo. ¿De acuerdo? Ese es el aforo, las estaciones de aforo que se instalan y que son las que contabilizan ese caudal. ¿De acuerdo? El caudal relativo es la relación entre el caudal medio anual y la superficie de la cuenca y se expresa en litros segundo kilómetro cuadrado. El caudal va a variar a lo largo del recorrido del río, ¿vale? Las variaciones de caudal, obviamente es más caudaloso en la desembocadura porque se le juntan todas las aportaciones de agua que tienen y, hombre, los más destacables el Ebro, el Tajo y el Duero. Y a lo largo del tiempo, ya que es irregular, porque anualmente, sobre todo en la península, se producen crecidas y estiajes. ¿De acuerdo? Las crecidas es cuando el caudal medio del río es sobrepasado y el estiaje es cuando obviamente está por debajo. Os recomiendo que veáis el vídeo de hidrogramas para entender entender las gráficas de los ríos españoles y sobre todo comprender un poco cuándo se considera una crecida o un estiaje. De acuerdo, aunque visualmente lo vamos a ver, pero bueno. Los ríos más regulares son los que tienen entre la crecida y el estiaje, los que tienen menos variaciones, son los de la vertiente cantábrica, de acuerdo, ya que tienen unas precipitaciones regulares, y los más irregulares son los mediterráneos, que suelen tener precipitaciones muy altas y a veces catastróficas, generalmente a finales de verano-otoño, y después se puede tirar incluso en invierno y el resto del año sufrir una sequía portentosa. ¿De acuerdo? Por régimen fluvial entendemos el comportamiento del caudal medio del río al año. ¿De acuerdo? Es el modo habitual de cómo fluyen sus aguas, las variaciones estacionales del río, ¿vale? Y la distribución de las precipitaciones, si hay nieve o no, y el clima es el factor que más va a influir. La evolución de un río se representa mediante una gráfica en la que os vuelvo a repetir, es de este tipo, y os recomiendo que veáis el vídeo sobre los hidrogramas, que está en los vídeos sobre prácticas. ¿De acuerdo? ¿Cómo se halla el coeficiente de caudal? Pues bueno, dividimos el caudal medio del mes entre el caudal medio anual. Es un porcentaje, ¿de acuerdo? Ese valor nos va a dar entre 0,1 y 3, aunque puede superar el valor 3, pero en general no lo suele hacer. El caudal, el punto 1 en la gráfica representa el caudal medio anual y a partir de aquí, como se entiende el caudal que viene representado mensualmente. Entonces, pues bueno, como veis, aquí en la gráfica 1 caudal medio, por debajo estaríamos hablando de estiaje, que coincide en este caso con la temporada de verano, y las crecidas en invierno, otoño, invierno y primavera, de acuerdo, en este caso concreto que es el río Narcea, de acuerdo, en Requejo. Como veis, un régimen pluvial oceánico, con lluvias, como ya sabéis, porque lo hemos visto en el tema anterior, con lluvias más o menos constantes, que tiene un descenso ellas en verano, ¿vale? Como podemos ver después en su aplicación en la gráfica sobre el río. ¿De acuerdo? ¿Qué factores van a condicionar el régimen fluvial? Pues hombre, el más importante, ¿de acuerdo? Sin duda ninguna es el clima. ¿De acuerdo? Las aguas
que proceden de la escorrentía, de la lluvia total, de precipitaciones o de los deshielos, ¿de acuerdo? De cómo se distribuyen estas precipitaciones a lo largo del año, influye, ¿de acuerdo? Y además va a influir en las crecidas, en los estiajes, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que estiaje, que deriva de la palabra estío, que es verano, no siempre coincide en este caso, ya que en los ríos, cuyo régimen es nival, ya vamos a ver los tipos de regímenes ahora, o sea, aquellos en los que las aguas proceden del deshielo, generalmente el estiaje se da en invierno, ya que al convertirse el agua en hielo, al nevar y después consolidar la nieve como hielo, no hay deshielo y por lo tanto el cauce del río está seco, no fluyen las aguas y por lo tanto el estiaje es invernal, ¿de acuerdo? El relieve también condiciona, ¿de acuerdo? Afecta al trazado del río y la topografía es responsable de la pendiente, la velocidad de las aguas, obviamente cuanta más pendiente hay, más fuerza erosiva hay y por lo tanto más producción de energía eléctrica, por ejemplo. El relieve también influye pues, por la altura, por la abundancia de las precipitaciones. Cuanto más altas sean las laderas, más precipitaciones va a tener, ¿de acuerdo? En la ladera de Barlovento e incluso puede aparecer un aporte nival porque la altitud baja la temperatura lo suficiente como para que se genere nieve. El suelo o el tipo de roca afecta también. Obviamente si es más o menos permeable, si es impermeable porque tiene arcillas, entonces no interfiere en cuanto al discurrir de las aguas, mientras que si aparece un sustrato permeable, por ejemplo la caliza, y absorbe o retiene una importante cantidad de agua, recordad que las calizas tienen ese comportamiento cuando hay un periodo seco van soltando agua y cuando hay un periodo húmedo van absorbiendo agua de tal manera que la van regulando a lo largo del año. Por eso los yacimientos humanos suelen estar cerca de zonas más bien calcáreas, ¿de acuerdo? Ese es el comportamiento de esta roca. Entonces, pues bueno, absorbe y va a hacer que broten por manantiales. Por lo tanto, obviamente, se va a mantener un caudal más o menos regular, independientemente del momento en el que haya llovido, y por lo tanto va a regular el crecimiento de los caudales, ¿de acuerdo? También la existencia de vegetación, obviamente, va a evitar el que haya un desplazamiento de laderas por una abundancia excesiva de agua, obviamente va a absorber agua, va a ralentizar la incorporación a los cauces y va a frenar esas crecidas violentas, ¿de acuerdo? Sobre todo en las zonas mediterráneas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la deforestación va a afectar, ¿de acuerdo? Mucho todas esas laderas que van a quedar expuestas, sobre todo en los regímenes como el Mediterráneo, donde se producen tormentas muy fuertes, sobre todo a principios de otoño, y que arrastran mucho suelo, obviamente. ¿De acuerdo? Entonces, además, el que exista vegetación va a hacer que la evapotranspiración sea menor o se produzca por las hojas, pero no por el suelo. ¿De acuerdo? Frena la insolación excesiva. En cuanto a lo que se refiere a los factores humanos, pues es importantísimo. Hemos intervenido las cuencas hidrográficas para controlar la cantidad de agua, para sacar energía eléctrica, para frenar los riesgos de inundaciones y crecidas y para aprovechar el uso agrario e industrial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hemos construido embalses, presas de contención, acequias, trasvases, con lo cual hemos modulado el caudal de aguas y hemos alterado el régimen de los ríos, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, está adaptado a la voluntad humana.